Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar, especialmente a aquellos de ustedes que aman la magia de la Navidad. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo de ensueño, un mundo donde la Navidad se vive con un brillo y un esplendor realmente espectaculares. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería pasar la Navidad en una mansión de cuento de hadas, rodeados de lujo y con un árbol que roza lo irreal? Bueno, prepárense, porque hoy vamos a hacer exactamente eso. Vamos a conocer la Navidad mágica en su mansión con árbol espectacular. Sí, así como lo leyeron. Es un título que promete mucho, ¿verdad? Y créanme, el contenido no se queda atrás. Si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito de corazón a que se suscriban al canal. Es facilísimo, solo le dan clic al botón de suscribirse y activan la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos los inspire y los entretenga. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en esta historia navideña que les hemos preparado. Imaginen esto, una mañana fría de diciembre, el sol apenas asomándose entre las nubes, y una mansión que parece sacada de una postal. Los muros de piedra antigua, las ventanas altas que reflejan un cielo despejado y a lo lejos, se vislumbra un jardín cubierto de escarcha, con árboles que parecen cubiertos de diamantes. Pero lo que realmente llama la atención, lo que te deja sin aliento al cruzar el imponente portón de hierro forjado, es la bienvenida que te dan las luces. Miles, literalmente miles de luces parpadeantes. Rojas, verdes, doradas, plateadas, creando un espectáculo visual que te transporta instantáneamente al espíritu navideño más puro. Y todo esto, mis amigos, es el escenario de la Navidad de Burak y Neslihan. ¿Quiénes son Burak y Neslihan? Bueno, déjenme decirles que son una pareja que ha convertido su hogar, una mansión verdaderamente impresionante, en el epicentro de la magia navideña año tras año. No se trata solo de decorar un poco, no, esto es una obra de arte, una experiencia inmersiva que te hace sentir como si hubieras entrado en un cuento de Navidad. Cada rincón de su mansión se transforma. Los pasillos se convierten en senderos iluminados, las salas de estar en escenarios de ensueño, y cada objeto decorativo, desde los renos de peluche hasta los cascanueces gigantes, parece contar su propia historia. Pero si hay algo que realmente define la Navidad mágica en su mansión con árbol espectacular, es, como su nombre indica, el árbol. Y no hablo de un árbol cualquiera. Estoy hablando de un árbol que desafía las expectativas, un árbol que se eleva majestuoso en el centro de su salón principal, o quizás en un espacio diseñado especialmente para él, alcanzando alturas que te hacen levantar la vista hasta perderla. Este año nos han permitido ser testigos de cómo prepararon su árbol. El proceso en sí es un evento. No es solo poner adornos al azar. Es un ritual. Imaginen a Burak y Neslihan, rodeados de cajas y cajas de adornos que han ido coleccionando a lo largo de los años, cada uno con una historia, cada uno con un significado. Hay esferas de cristal soplado con intrincados diseños, figuras de porcelana pintadas a mano, guirnaldas de perlas que brillan como lágrimas de hielo, y luces que parecen estrellas atrapadas en cristal. La selección de cada adorno es cuidadosa, pensada para complementar los demás, creando una armonía visual que es simplemente deslumbrante. El árbol, me cuentan, es de tamaño natural, de esos que encuentras en los bosques más bellos, pero su selección es sumamente importante. Buscan la forma perfecta, la densidad de las ramas ideal, ese aroma a pino fresco que impregna toda la casa. Una vez que está perfectamente posicionado, comienza la magia. Las luces, las luces. No son solo luces blancas o de colores. Son luces que bailan, que cambian de intensidad, que crean patrones hipnotizantes. La colocación de las luces es un arte en sí mismo, asegurando que cada rama esté bañada en un resplandor cálido y acogedor. Y luego, los adornos. Empiezan por lo más grande, las figuras centrales, quizás un ángel o una estrella fugaz en la cima. Luego las esferas distribuidas de forma equilibrada, jugando con los tamaños y los colores para crear profundidad y dimensión. Las guirnaldas se entrelazan con gracia, añadiendo movimiento y brillo. Cada adorno que cuelgan es comentado, recordado. Este lo compramos en ese viaje a Viena, dice Neslihan con una sonrisa, mientras cuelga una pequeña bailarina de ballet. Y este me lo regaló mi abuela, añade Burak, colocando con sumo cuidado una esfera dorada con detalles grabados.
Es un árbol que no solo se ve hermoso, sino que también se siente lleno de amor y recuerdos. La altura de este árbol es algo que hay que mencionar específicamente. Estamos hablando de un árbol que probablemente mide varios metros de altura, quizás más de 5, 6, incluso 7 metros. Requiere una escalera especial, a veces incluso una pequeña plataforma, para poder adornar las ramas más altas. La cima del árbol se corona con un elemento que es el punto culminante de toda la decoración. Podría ser una estrella deslumbrante hecha a medida, un ángel alado con un vestido de seda, o incluso una cascada de luces que simula una lluvia de estrellas. Pero la decoración de la mansión no se detiene en el árbol. Por toda la casa hay detalles que te hacen suspirar de admiración. Las chimeneas están adornadas con cascadas de luces, ramas de muérdago y medias de terciopelo que parecen prometernos regalos. En las mesas, centros de mesa espectaculares con velas, piñas y flores de Pascua dan un toque elegante. Los candelabros se llenan de adornos navideños, y las escaleras principales a menudo se engalanan con guirnaldas exuberantes. Imaginen salir al balcón y ver el jardín iluminado. No solo luces, sino también figuras luminosas de renos, de muñecos de nieve, de ángeles. Es como si un ejército de duendes navideños hubiera pasado por ahí, dejando un rastro de pura alegría. Y las ventanas. Cada una se convierte en un pequeño escenario con escenas navideñas creadas con figuritas, luces y nieve artificial. Es una invitación visual a todos los que pasan por fuera a compartir un poco de esa magia. La música también juega un papel fundamental en esta experiencia. Mientras recorres la mansión, siempre hay melodías navideñas de fondo. No son estridentes sino suaves y envolventes, creando la atmósfera perfecta. A menudo, las melodías cambian de sala a sala, adaptándose al ambiente. En la sala de estar, quizás melodías clásicas de villancicos. En la cocina, algo más animado mientras se preparan las delicias navideñas. Y hablando de delicias, la comida es otra parte esencial de esta Navidad mágica. Los aromas que emanan de la cocina son irresistibles. Burak y Neslihan son anfitriones excepcionales, y su mesa de Navidad es una obra maestra culinaria. Piensen en cenas elaboradas, postres caseros que parecen obras de arte, y por supuesto, la clásica bebida caliente para compartir. Los detalles en la presentación son impecables, desde los platos hasta la vajilla, todo contribuye a la experiencia festiva. La celebración en sí es un evento íntimo pero lleno de alegría. Invitan a sus seres queridos y la mansión cobra vida con risas, conversaciones y la calidez de la compañía. No es solo un evento visual, es una experiencia sensorial completa. El olor a pino, el sonido de la música navideña, el sabor de las delicias caseras, la vista de un hogar transformado en un paraíso invernal, y la sensación de paz y alegría que inunda el ambiente. Lo que más me fascina de la historia de Burak y Neslihan es que no es solo una exhibición de riqueza o lujo, sino una manifestación de amor por la Navidad y el deseo de compartir esa alegría. Cada detalle, por pequeño que sea, está impregnado de intencionalidad y afecto. Se trata de crear un ambiente donde la magia pueda florecer, donde los recuerdos puedan ser creados, y donde el espíritu de generosidad y buena voluntad pueda sentirse en cada rincón. Es inspirador ver cómo una pareja decide invertir tanto tiempo, esfuerzo y pasión en crear un espacio que irradie tanta felicidad. No es algo que se haga de la noche a la mañana, es una dedicación que se cultiva año tras año. Cada vez que agregan un nuevo adorno, cada vez que reorganizan las luces, están añadiendo otra capa de magia a su ya espectacular Navidad. ¿Y ustedes, cómo viven la Navidad? ¿Tienen alguna tradición especial en sus hogares? Me encantaría saberlo en los comentarios. Quizás alguno de ustedes también tiene un árbol espectacular o alguna decoración que los haga sentir que han entrado en un cuento de hadas. En resumen, hemos viajado a través de la deslumbrante Navidad mágica en la mansión de Burak y Neslihan con su árbol espectacular. Hemos explorado la transformación de su hogar, la meticulosa decoración de cada rincón, y por supuesto, hemos admirado la majestuosidad de su icónico árbol de Navidad, un verdadero centro de atención que simboliza la alegría y el espíritu de estas fechas. Hemos visto cómo cada detalle, desde las luces parpadeantes hasta los adornos llenos de significado, contribuye a crear una atmósfera de ensueño. Ha sido un viaje a través de la imaginación y la celebración, una muestra de cómo la Navidad puede ser vivida con un esplendor y una dedicación extraordinarios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido tan especial.
Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer compartir esta experiencia con ustedes. Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué fue lo que más les impresionó? ¿Se inspiraron para decorar sus propios hogares de una manera especial? No duden en compartir sus ideas y experiencias. Y si este video les ha sacado una sonrisa o les ha llenado de espíritu navideño, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman la Navidad. Y si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Felices fiestas!